En este vídeo hablaremos sobre las aplicaciones de las integrales de línea y superficie, y veremos varios teoremas de integración que relacionan distintos tipos de integrales. Antes de hablar de las integrales de superficie, recordemos un tipo de integral que te resultará familiar, las integrales de línea. Esta integral integra un campo escalar sobre una curva C, que en el ejemplo de la figura está contenida en el plano XY. Podemos ver las integrales de línea como una extensión de las integrales simples, donde la integral de la función f de x se realiza sobre un segmento de línea en el eje x. Quizá te sean familiares también las integrales dobles, que integran una función sobre una región definida en el plano. Por ejemplo, si R representa una región geográfica y f de xy es una función que nos da la temperatura en cada punto de esta región, podremos calcular la temperatura media de la región como la integral doble de la función temperatura dividida entre el área de la región. Pero ahora imagina que tienes una función que da la temperatura en cada punto de la superficie de la Tierra y quieres saber cuál es la temperatura promedio de la superficie terrestre. Para resolver este problema necesitas una integral de superficie, que extiende las ideas de integrales dobles sobre regiones de integración curvas. Hallaríamos, por tanto, la temperatura media de la Tierra como la integral de la función temperatura sobre la superficie terrestre, dividida entre el área de la superficie de la Tierra. Además, las integrales de superficie, al igual que las integrales de línea, se pueden realizar tanto sobre campos escalares como campos vectoriales. La integral de superficie de un campo vectorial recibe el nombre de flujo y tiene muchas aplicaciones como el cálculo del flujo eléctrico a través de superficies. Si añadimos las integrales triples, en esta diapositiva tienes resumidas las integrales con las que trabajarás habitualmente en una asignatura de cálculo. Resultan de especial interés los teoremas de Green, de Stokes y de Gauss. Estos teoremas relacionan distintos tipos de integrales y nos pueden resultar de gran ayuda, al permitirnos resolver una integral cuya resolución sea compleja, planteando una integral de otro tipo que sea más sencilla de calcular. Comencemos viendo el teorema de Green en forma de circulación. En pocas palabras, este teorema relaciona una integral de línea alrededor de una curva plana y cerrada C con una integral doble sobre la región encerrada por la curva. El teorema es útil porque nos permite traducir integrales de línea difíciles en integrales dobles más simples o viceversa. Este teorema es una de las formas del teorema de Green, conocida como teorema en forma de circulación, que es el nombre que reciben las integrales de línea sobre curvas cerradas. El teorema de Green solo puede manejar superficies en un plano, pero el teorema de Stokes puede manejar superficies en el plano o en el espacio. El teorema de Stokes permite cambiar integrales de línea por integrales de superficie utilizando el rotacional del campo vectorial. El teorema de Green en forma de circulación es un caso particular del teorema de Stokes, en el que la superficie de integración está definida en el plano XY, y por tanto el vector unitario normal a la superficie es k, es decir, el vector unitario en la dirección del eje z. El teorema de Green tiene dos formas, en forma de circulación y en forma de flujo. Antes de pasar a ver el teorema en forma de flujo, veamos cómo se obtiene el flujo de un campo vectorial. Podemos calcular el flujo de campos vectoriales de 2 o 3 dimensiones. El flujo en 2 dimensiones se define como la siguiente integral de un campo vectorial sobre una curva plana C, donde el diferencial de S es el vector normal a la curva. Este vector normal puede ser expresado también como el diferencial de arco por el vector unitario normal n. En las figuras se muestran el flujo de una curva cerrada con sentido antihorario. En la imagen de la izquierda el flujo del campo vectorial es positivo, mientras que en la imagen de la derecha el flujo es cero, ya que en todo punto de la curva C el vector normal es perpendicular al campo vectorial. El flujo de un campo vectorial en 3 dimensiones se define con la siguiente integral de superficie. El flujo de un campo vectorial tiene múltiples aplicaciones en física e ingeniería, como por ejemplo el cálculo del flujo del campo eléctrico, que se suele denotar con la letra griega φ. El flujo eléctrico a través de la superficie en azul es positivo, mientras que el flujo eléctrico a través de la superficie en morado es cero, al ser su vector normal perpendicular al campo eléctrico. Y por último, el flujo a través de una superficie cerrada como la gris se puede calcular de manera sencilla utilizando la ley de Gauss, como la carga neta encerrada por la superficie dividida entre la permitividad del espacio libre.
Visto el flujo de un campo vectorial, pasemos a ver la otra forma del teorema de Green en el plano. En pocas palabras, el teorema de Green en forma de flujo relaciona la integral de flujo a través de una curva plana simple y cerrada con una integral doble sobre la región encerrada por la curva. El teorema de Green solo puede manejar superficies en el plano, pero el teorema de la divergencia permite manejar superficies en un plano o en el espacio. El teorema de la divergencia o teorema de Gauss permite cambiar la integral de flujo a través de una superficie cerrada por una integral triple de la divergencia del campo vectorial sobre el sólido encerrado por la superficie. Podemos observar que el teorema de Green en forma de flujo es un caso particular del teorema de la divergencia, cuando consideramos una superficie plana en 2 dimensiones. Por último, veamos algunas aplicaciones de las integrales de línea y superficie. La integral de línea nos permite calcular la longitud de una curva. Para ello se integra el diferencial de arco sobre la curva C. Si la curva está parametrizada, el diferencial de arco se expresa como el módulo de la derivada respecto al parámetro t por diferencial de t. En el siguiente ejemplo se calcula la longitud de una curva que corresponde con el arco del primer cuadrante de una circunferencia de radio 4 centrada en el origen. El resultado de la integral es que la curva tiene una longitud de 2π. De manera análoga, las integrales de superficie nos permiten calcular el área de la superficie sobre la que realizamos la integral. En este caso, cuando parametrizamos la superficie, necesitamos dos parámetros, u y v.